Pastora Ana María Pardo, esposa, mamá, teóloga y pastora del Centro Mundial de Avivamiento junto con su esposo, el pastor Juan Sebastián Rodríguez. Con un mensaje centrado en la fe y la confianza en Dios, la pastora Ana María ha motivado a muchos a levantarse de la aflicción y a no rendirse, recordando que aunque somos vasos de barro, llevamos dentro el tesoro del Espíritu Santo. Ha sido testimonio de bendición e inspiración para cientos de mujeres a través de su vida y su ministerio, siendo un instrumento para esta generación. ¿Qué tal si me acompañan a orar para que el Espíritu de Dios toque nuestra vida, que esta palabra llegue a nuestro espíritu y que cierra tus ojos? Y yo te pido, Espíritu de Dios, que tu presencia esté entre nosotros con este tiempo poderoso de alabanza y de adoración. Señor, sé que tú estás en este lugar, pero ahora te pido que abras nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para escuchar tu palabra, Señor. Para que lo que tú quieres hablar entre en nuestro espíritu, Señor, y transforme nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Estamos listas? A mí me dijeron, que aquí eran hinchas a morir por Cristo. Todavía no, falta un poquito más, vamos a ir subiendo. Entonces abramos nuestra Biblia, ¿la trajeron esta tarde? Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 20, versículo 22. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, creo que así va a estar acá puesto, pero igual ahí en la versión que tengan me pueden acompañar. ¿Estamos ahí? Dice: y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. Bueno, este texto suena un poquito difícil para empezar, pero lo vamos a entender mejor. Quiero leerte una porción de un libro que se llama Holy Sweat de Tim Hansel. Y me gustó muchísimo porque hoy te quiero adentrar como en una aventura. Y yo titulé el mensaje Una gran aventura. Y espero que la mejor que vivas en tu vida. Dice: el camino de la vida. Al principio veía a Dios como mi observador, mi juez, llevando cuenta de todas las cosas que yo hacía mal para saber si merecía el cielo o el infierno cuando muriera. Estaba allí como una especie de presidente. Pero después, cuando encontré a Cristo, parecía como si la vida fuera más bien como montar en bicicleta. Pero era una bicicleta para dos personas. Y noté que Cristo estaba atrás ayudándome a pedalear. No sé exactamente cuándo Él sugirió que cambiemos de lugar, pero la vida no ha sido la misma desde entonces. Yo tenía el control, sabía el camino, era más bien aburrida, pero predecible. Era la distancia más corta entre dos puntos. Pero cuando Él tomó el timón, Él conocía deliciosos caminos largos, subiendo montañas por lugares escabrosos, a velocidades vertiginosas, que todo lo que yo podía hacer era aferrarme, aunque parecía locura. Él decía: pedalea. Yo estaba preocupado y con ansia y pregunté: ¿a dónde me llevas? Y él se rió y contestó, y no contestó, y empecé a aprender a confiar. Me olvidé de mi vida aburrida y entré en una aventura. Y cuando yo decía: tengo miedo, él se inclinaba hacia atrás y me tocaba la mano. No confiaba en él al principio, con el control de mi vida. Pensaba que él la arruinaría, pero él conoce los secretos de la bicicleta. Sabe cómo dar la vuelta en esas curvas cerradas. Sabe cómo saltar para esquivar las piedras. Sabe cómo pasar volando para cortar pasajes que asustan. Y estoy aprendiendo a cerrar la boca y
pedalear en los lugares más extraños y empezando a disfrutar del paisaje, la brisa fresca en mi cara con mi constante compañero que deleita, Jesucristo. Y cuando estoy seguro de que ya no puedo hacer más, Él simplemente sonríe y dice, pedalea. Esta es la aventura que quiero que empieces a vivir hoy. Tal vez, y yo creo que todas antes de conocer a Jesús, vimos a un Dios como juez, que nos señalaba y miraba si hacíamos las cosas bien o mal. Pero todas aquí le entregaron su vida a Jesús ya. Amén. Bueno, pues eso empieza a sonar como subirse en esa bicicleta y decirle, bueno, Señor, está bien, súbete, pero aquí atrás. Yo tengo el control. Es más fácil tener el control. Es más fácil saber para dónde voy. Mi aventura es más fácil en donde si veo una colina alta que tengo que subir, prefiero el valle que es más tranquilo, ¿cierto? Y esa es mi aventura, eso es lo que yo quiero. Pero mi grande aventura empieza cuando decido entregarle el control a Jesús. Y este congreso se llama Enfocadas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él lo que quiere es que le dejes tomar el control. Pero creo que muchas veces hemos escuchado esta frase, deja que Él tome el control, ¿cierto? Ahora, ¿es fácil? Ahí está el problema. No es fácil. No es como que simplemente yo te digo, sí, Jesús, y muchas veces la oración de fe es, sé mi Señor y Salvador, ¿cierto? Que sea nuestro Salvador es más fácil. Ahora, que sea nuestro Señor, ahí es cuando entramos en conflicto. Porque es fácil que yo le diga, súbete, pero yo manejo. Y otra cosa es que le entregues el control. La palabra de Dios dice, el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. El camino que nosotras podemos trazar, aunque parezca el correcto, puede ser camino de muerte. Y ahí es cuando el Señor te dice, pon en mis manos tu vida y tus proyectos se cumplirán. Aunque sea difícil, aunque parezca que nos está llevando por caminos complicados, esa montaña a veces parece que no termina y hasta cuándo, Señor. Pero Él quiere que tú escuches y solo obedezcas, pedalea. Pero sé que no es fácil. Y hoy quiero que juntas le entreguemos el control al Señor. ¿Estás lista? ¿Estás lista para vivir tu más grande aventura? A ver, hinchas a morir por ti, Cristo, amén. Hay que dejar a un lado varias cosas. Si tú quieres saber cómo entregarle el control a Jesús, hay que dejar a un lado varias cosas. La primera de ellas, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios en Jeremías, vemos a un pueblo que fue tomado cautivo por Babilonia. Y se llevaron a estas personas a Babilonia, pero algunos de ellos quedaron en Jerusalén. A estas personas se les llamaba el remanente. Este remanente no sabía qué hacer. No sabía si quedarse en Jerusalén o si tenía que irse a Egipto, porque tenían miedo. Así que decidieron acercarse al profeta Jeremías y le dijeron que les ayudara a consultar al Señor. ¿Qué debían hacer? Y Jeremías respondió, ya los he oído, voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. Ellos le dijeron a Jeremías que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros. Si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti,
sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Entonces ellos dicen, bueno, Jeremías, tú consulta por nosotros al Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Nos quedamos o nos vamos? Y te prometemos que lo que el Señor diga lo vamos a hacer. ¿Nos hemos encontrado en esa posición? Señor, háblame, lo que tú digas lo voy a hacer. Toma el control. 10 días después, llegaron otra vez a donde Jeremías y Jeremías les dio la respuesta. Les dijo, no se vayan. Quédense aquí en Jerusalén, porque si se van a Egipto, lo que temen, allí les va a pasar. Y cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor les había dicho, dice que los arrogantes le respondieron a Jeremías, lo que dices es una mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Es Baruc, hijo de Nerías, que te incita contra nosotros para entregarnos en poder de los babilonios. Así que su soberbia y arrogancia no permitió que le entregaran el control al Señor. Una de las cosas más terribles que podemos tener es la soberbia. Es no tener la humildad para decir, sí, Señor, te entrego el control. Pero cuando el Señor muchas veces nos responde, le decimos, eso no era, sabía que era lo otro. Y ellos se fueron y allá vivieron lo que les dijo el profeta Jeremías. Así que lo primero para poder entregar el control a Jesús es la humildad. Ser humildes, dejar a un lado nuestra soberbia y nuestra arrogancia y saber que Él sabe por el camino que tienes que andar, aunque parezca difícil, aunque no sea la respuesta que estamos esperando. Pero yo debo tener la humildad para saber que lo que Él me está diciendo es lo que yo necesito. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Dice que el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Nuestra soberbia y nuestro orgullo no hace que Jesús solamente se quede atrás, sino que tal vez se baje de la bicicleta. Porque Él mira de lejos a los orgullosos. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Di conmigo, no voy a ser sabia en mi propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. No seas sabia en tu propia opinión. A veces, y es un problema que tenemos, creemos que no la sabemos todas. De pronto el esposo dice algo y tenemos por ahí, creemos que sabemos un poquito más. Y sí, pero con el Señor no. Con el Señor hay que ser humildes, bajar la cabeza y saber que el camino que Él tiene para nosotros es el mejor. Deja a un lado tu soberbia. Él está con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Sabes? Tal vez seamos las más imperfectas de todas. Ciertamente que sí, pero Él está con el quebrantado y humilde de corazón. Él está con el que dice, Señor, yo dejo a un lado mi soberbia, mi arrogancia, mi orgullo, el ser sabio en mi propia opinión y te entrego el control. Yo quiero que tú lo dirijas. La segunda cosa que nos impide para entregarle el control al Señor es la siguiente. Un joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta.
anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. La historia de este joven rico termina en este pasaje. Y era un joven que cumplía toda la ley. Todo lo que Jesús le había dicho que tenía que hacer, él dijo, yo hago todo eso. Pero no hacía una cosa. Y era que su tesoro no era Dios. Su tesoro eran las riquezas. Dice la palabra que donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. ¿Cuál hubiera sido la vida de este joven si ese día le hubiera entregado el control a Jesús? Si ese día, aparte de toda la ley que ya cumplía, hubiera dicho, deja a un lado mis riquezas y te sigo a ti. El tesoro de este joven era el amor al dinero. Pero yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué tienes que dejar a un lado para entregarle el control a Jesús? Tal vez puede ser nuestra familia. Para mí, mi familia es lo más importante. Mi esposo, tengo 3 hijos, así que daría mi vida por ellos. Pero ni mi familia puede ser mi tesoro más grande. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Quieres mantenerte enfocada? ¿Quieres mantener tus ojos puestos en Jesús? Pues que tu tesoro sea Él. Que Él sea tu más grande tesoro. Que nada tome el primer lugar en tu vida. Nada. Para otras puede ser el trabajo, para otras pueden ser sus padres, para otras puede ser el amor al dinero. Miles de cosas que pueden ser nuestro tesoro. Pregúntate, ¿cuál es mi tesoro? Pero hoy se lo vamos a entregar a Jesús. Para que, como le dijo al joven rico, entrégalo y sígueme. Eso es lo que debemos hacer. Entregar nuestro tesoro y decirle, Jesús, hoy yo te quiero seguir. Hoy no quiero tomar más yo el control, tómalo tú. Pero si no dejamos a un lado ese tesoro que tiene atrapado nuestro corazón, Jesús no puede tomar el control. No puede ser tu primer amor, no puede ser el primero en tu vida. Entrégale el control a Jesús. Que Él sea nuestro más grande tesoro hoy. Amén. Mi siguiente pregunta. ¿Confías en Él? ¿Sí? Como que dudamos un poquito para responder. Hay que confiar en Jesús para entregarle el control. No estoy diciendo que sea fácil, pero debemos hacerlo. ¿Sabían que hay personas que sorprendieron a Jesús con su incredulidad? Dice que cuando fue a Nazaret, decían ellos, ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que oían, pero empezaron a dudar. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Yo creo que ellos decían, miren todo lo que hace, y se maravillaban, pero luego empezaban a dudar, pero este no era el carpintero, ¿no lo conocíamos que creció aquí entre nosotros?
¿Cómo es que puede hacer todas estas cosas? Y dice que se fue Jesús asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Será que tal vez nosotros asombramos a Jesús muchas veces con nuestra incredulidad? Ahorita había una unción poderosa de milagros, poderosísima. Y yo sé, como dijo Nikki, que el Señor hizo milagros en este lugar. ¿Será que fuiste una de las que asombraste a Jesús con tu incredulidad? Porque sí que había unción. Y yo sé que el poder de Dios estaba sobre ti. Pero tal vez empiezan las dudas y las preguntas. ¿Y será que sí? ¿Será que el Señor sí puede sanar? ¿Será que no sanó? Y esa incredulidad no permite que Jesús tome el control de tu vida. Porque Él, ¿qué tuvo que hacer? Sanar a unos pocos en ese lugar y se fue. No pudo hacer allí más milagros. Le asombraron con su incredulidad. O tal vez, y yo creo que las de Ecofamiliar son de estas, dice que Jesús se fue a la casa de un centurión y este centurión le pidió que Jesús sanara a su siervo. Y el Señor le dice que va a ir a su casa a sanarlo. Pero el centurión le responde: no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, les dijo a la multitud, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Este hombre, que ni siquiera era del pueblo de Dios, sino un centurión romano, tuvo la fe tan grande para decirle: con una sola palabra tuya, sé que mi siervo va a ser sano. Su fe fue tan grande que ni siquiera necesitó que Jesús fuera y le pusiera las manos para que fuera sano. Le dijo: solo tu palabra. Yo sé que solo tu palabra va a traer sanidad. Jesús se asombró de la fe de este centurión. ¿Cuántos quieren asombrar a Jesús con su fe? Que hoy tú puedas decir: lo que pasó en este lugar fue Jesús, obró un milagro en tu vida. Unos a otros oraron hoy por ustedes. Yo creo que alguien dijo: mi mamá poniéndome la mano, que sea el pastor, la pastora. No, solo con una palabra Jesús puede sanarte. Asombra a Jesús con tu fe. No la asombres con tu incredulidad. La incredulidad no permite que Jesús tome el control. La incredulidad hace que Jesús haga un par de cosas y diga: mejor me voy. Pero tu fe hace que Jesús se asombre. Tu fe hace que Jesús diga: sí, sabes que estás lista, yo tomo el control. ¿Estás lista para confiar en mí? ¿Estás lista para confiar en Jesús? ¿Estás lista para asombrarlo con tu fe? Bueno, ya casi estamos listas entonces para entregar el control. Y aquí tienes al lado: no soberbia. ¿Cuál fue el segundo punto? Entregar nuestro tesoro, ¿cierto? Que nuestro tesoro sea Jesús. Y ahora, tener la fe para asombrar a Jesús, para entregarle el control. Y ahora me devuelvo al texto que leímos al inicio, que es como un poquito enredado. Pero es que Pablo está viviendo algo muy importante en este texto. Él estaba en Éfeso y fue impulsado por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué dice? Que fue obligado por el Espíritu Santo a hacer lo que tenía que hacer. Entregarle el control a Jesús es muchas veces sentirte obligado
a subir montañas que cansan, lugares oscuros. Por eso es tan importante mantenerte humilde, saber que tu tesoro es Jesús y tener la fe suficiente para que cuando te encuentres en esos momentos difíciles, sigas pedaleando. Porque Pablo dice que lo obligó el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. Él no quería, porque sabía que ahí iba a empezar su camino a la muerte. Pero el Espíritu de Dios lo obligó a ir a Jerusalén. Y dice que después de que fue a Jerusalén, se le apareció otra vez el Señor y le dice: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también lo hagas en Roma. Difícil, porque ya en Roma iba acabando su carrera. Muchas veces no queremos hacer lo que Jesús nos está diciendo. Entregarle el control no es fácil, pero es necesario, porque Él sabe que tu más grande aventura empieza cuando Él toma el control. Y créeme que aunque parezca difícil, te lleva a la meta, te lleva a la victoria. El Espíritu de Dios lleva a Pablo a Roma y él entonces es cuando entiende lo más importante. Y es que dice: mi vida carece de valor. Y ese es el secreto más grande: morir a nosotras mismas. Para entregarle el control a Jesús, debes morir. Debes estar dispuesta a morir. Pablo lo tenía que hacer literalmente. Espero que nosotras no. Pero dice, luego dijo Jesús: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿Cuántos aquí son discípulas de Jesús? Para ser discípulas de Jesús debemos morir a nosotras mismas. Debemos negarnos a nosotras mismas. Como Pablo dijo, que mi vida carezca de valor. Porque sabes, cuando tú no le entregas tu vida a Jesús, igual va a llegar un momento en el que te vas a cansar. Igual va a llegar un momento en el que ya no vas a saber a dónde ir. La meta, aunque parecía cerca, cada vez va a ser más lejos y más lejos y más lejos. Pero nosotras morimos para vivir para Él. Nosotras morimos para que Él nos lleve a la meta. Y aunque a veces parezca que nuestra vida era así y con la de Jesús es así, era el camino correcto. Era lo que necesitábamos vivir. Nuestra carrera es hasta el final. Puede que sea con altos y bajos. Puede que vivas victorias o derrotas. Puede que sea con alegrías y tristezas, con gozo o con llanto. Pero si Jesús está en control, amadas, todo va a estar bien. Si tú le entregas el control a Jesús, Él te va a llevar a ese lugar seguro. Si tú le entregas el control a Jesús, estás lista para vivir tu más grande aventura. No la que tú tenías en tu cabeza, sino la que Él tenía preparado para ti. Pero debes confiar en Él. Debes dejar a un lado ese tesoro que creías que era necesario y tomar ese tesoro que es Jesús. Enfocadas, puestos los ojos en Jesús. Para al final que podamos decir como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Cuántas esperamos su venida? Yo puedo decir: el Señor está cerca.
¿Y estamos listos para terminar y decir, he peleado la buena batalla? ¿Estás lista para decir, voy a terminar la carrera? Pero yo quiero hacerlo entregándole el control a Jesús. Yo quiero hacerlo sabiendo que si Él está en control, todo va a estar bien. Yo quiero vivir esa gran aventura. ¿Tú quieres vivirla conmigo? ¿Estás dispuesta a vivirlo en esta tarde? Yo sé que muchas de nosotras estamos dispuestas para vivirlo, pero no quiero dejarte en que sea solamente una carrera que debemos tomar y ya. No, es algo que al final tendrá victoria. Imagina a Daniel en ese momento en el que mandan el edicto que no puede nadie adorar a otro Dios, sino desechado en el foso de los leones. Yo de Daniel hubiera tomado el control y pues bueno, me salto el foso, ¿cierto? Pero si no tenemos a un Daniel que deje el control al Señor, no tendría su más grande victoria. La victoria de Daniel no solamente fue que los leones no se lo comieron. ¿Sabías eso? Porque gracias a Dios el Señor tomó el control y en el foso de los leones no se lo comieron. La más grande victoria que el Señor quería que pasara con Daniel fue esta. Dice que el rey, cuando se dio cuenta que Daniel salió del foso de los leones y no halló ni un solo rasguño en él, porque había confiado en su Dios, entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. Y dice: he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido, su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y Ciro el de Persa. Cuando tú le entregas el control a Jesús, aunque parezca que vas por la noche oscura y no entiendas y tengas miedo y le digas: Jesús, ¿pero para dónde vamos? Él te sonríe y te dice: pedalea. Y tú, pero esta montaña está muy alta, no entiendo nada. Pedalea. Pero es que me van a comer los leones. Pedalea. Y cuando él confió en el Señor, cuando él le soltó el control, no solamente no se lo comieron los leones, que es tu primera victoria, sino que aparte de eso, tus enemigos caerán en lo que habían querido hacer contra ti. Y no solo eso, sino que cuando la gente mire a esa mujer que va detrás de Jesús, diga: yo quiero el Dios de ella, yo quiero el Dios de ella, yo quiero entregarle el control a Jesús como ella lo hizo. Y así como vemos en Daniel, tu más grande victoria será que todos conozcan que Jesús es el Señor. Eso es lo que Él quiere para nosotras. ¿Estás lista entonces? Quisiera que se pusieran en pie, si están listas. Porque yo sé que de aquí el Señor quiere que salgas a vivir una gran aventura, pero una aventura que te lleve a esa gran victoria que Él tiene preparado para ti.
No sé si me pueden acompañar con la canción, la última canción que estaban cantando. Gracias. Yo creo que podemos cerrar nuestros ojos en este momento y estar listas para vivir nuestra gran aventura. Estar listas para dejar a un lado nuestra soberbia. Estar listas para dejar a un lado nuestra incredulidad. Estar listas para asombrar a Jesús con nuestra fe. Estar listas para que tu tesoro más grande sea Él. ¿Estás lista para negarte a ti misma? Para hoy morir. Cierra tus ojos y dilo conmigo: Jesús, estoy lista para vivir mi más grande aventura. Pero quiero hacerlo contigo, Jesús. Toma tú el control de mi vida. Toma tú el control de mi casa. Toma tú el control de mi familia. Toma tú el control de mis hijos. Aunque sea difícil, Señor, hoy te entregamos el control. Aunque sea difícil tal vez creer que tú lo puedes hacer, hoy estamos listas, estamos dispuestas, estamos preparadas para mantener nuestra vida enfocadas en ti, Jesús. Enfocadas en ese propósito que tienes para nosotras. Estamos listas para que nuestra vida carezca de valor con tal de terminar la carrera y llevar a cabo el servicio que tú nos has encomendado. Dar testimonio del Evangelio, del Dios vivo y real que está en nuestras vidas. Estamos listas para que aunque parezca difícil, estamos listas para que aunque parezca que estamos atravesando un lugar desierto, una montaña muy alta, sabemos que tú estás en control, que tú nos llevarás a ese lugar seguro. Tal vez hay temor, Señor. Tal vez hay temor del camino al que tú nos quieres llevar. Pero hoy te entregamos el control. Hoy seguimos pedaleando para llegar a esa meta. Y ahora quiero darte este momento para que le entregues el control a Jesús. Eso que más te cuesta, entrégaselo a Él. Con humildad, con rendición, con fe. Entrégale tu vida hoy a Jesús. Para mantener nuestra vida en ti, Señor. Para mantener nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Para saber que tú nos llevarás a ese lugar seguro. Estamos listas, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, de mi boca saldrá solo fe. Sí, Señor. De mi boca saldrá solo fe. De mi boca saldrá solo fe. De mi boca saldrá solo fe. Yo creo que lo puedes hacer. Vamos, dile: yo creo que lo puedes hacer otra vez, Jesús. Saldrá bendición. De mi boca saldrá hoy declaro que tú tomas el control, Señor. De mi boca saldrá bendición. Yo creo que lo puedes hacer otra vez. De mi boca saldrá solo fe. De mi boca saldrá hoy estas hinchas a morir por Cristo, Jesús. Te asombran con su fe. Yo creo que lo puedes y te entregan el control, Jesús. Toma el control de sus vidas y de sus hijos, de sus esposos. Toma el control en esta hora, Señor. Déjalas ver esta victoria que tienes para ellas, Señor. Muéstrales el camino que debemos andar, Señor. De mi boca saldrá solo fe. Yo creo que lo puedes hacer otra vez. De mi boca saldrá bendición. De mi boca saldrá bendición. De mi
boca saldrá bendición. Yo creo que lo puedes hacer otra vez. Y aunque vengan las tormentas, creo en ti. Dile, creo en ti, Jesús. Y aunque el mundo desfallezca, creo en ti, yo creo en ti. Aunque vengan las tormentas, creo en ti. Y aunque el mundo desfallezca, creo en ti, yo creo en ti. Te Gracias, pido un milagro. En tu cuerpo llevaste todas mis heridas. Tú me sanaste, tu sangre me salvó. Y todo dolor llevaste en la cruz. Tú me diste vida, tú me diste amor. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy tú tomas el control de nuestra vida. Porque aunque vengan tormentas, aunque pasemos momentos difíciles, aunque a veces no entendamos el camino por el que tú nos llevas, creemos que tú lo vas a hacer otra vez. Creemos en ti, Señor. Creemos que si tú tienes el control, nos llevarás a esa meta segura. Nos darás esa victoria para nuestras vidas, Señor. Estamos listas para vivir nuestra más grande aventura, y esa es vivirla contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.